Hola amigos de Soy TV, espero que se encuentren muy bien. En esta nueva oportunidad, en esta nueva entrevista, vamos a conversar sobre un tema que está muy latente hoy en día en la sociedad, porque seguimos inmersos e insertados en la pandemia por COVID-19 y las cifras aumentan, las cifras de internados en UTIs y en UCIs también van aumentando, pero hay un tema bastante clave para poder entender el proceso de la extubación de una persona y es la rehabilitación muscular. Y para ello hoy en Soy TV vamos a conversar con el kinesiólogo y académico también de la Universidad San Sebastián, Jaime Pantoja. Bienvenido, Jaime. ¿Cómo estás? Hola Javiera, buenas tardes, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Agradecidos también acá desde Soy TV que estés acá para comentar un poco el rol del kinesiólogo, qué significa la rehabilitación muscular y todo este proceso que a lo mejor no todas las personas conocemos. Sí, bueno, se generan varias alteraciones en todo este proceso, desde la infección con el COVID hasta el proceso posterior a cuando las personas son dadas de alta de los hospitales. Así que es un proceso largo por el cual cursan y que tiene diferentes características y momentos clave dentro de él. Me gustaría partir preguntándote ¿cuál, o, ¿cuál es el rol que desempeña el kinesiólogo en todo lo que significa que una persona esté intubada por estar infectada con COVID-19? Claro, el primer trabajo que efectúan los profesionales kinesiólogos y kinesiólogas está asociado a los cuidados en las mismas UCI y UTI, en donde se realizan los cuidados críticos, finalmente asociados a la ventilación mecánica de la persona, pero también finalmente a la prevención de condiciones asociadas a este proceso de intubación, ventilación y de reposo prolongado, en donde trabajan con la mantención de los rangos de movimiento durante este proceso, una mantención constante y cuidado sobre el sistema cardiorrespiratorio con relación a las complicaciones que se generan de la patología y también en relación a los trabajos iniciales con finalmente la musculatura respiratoria, la ventilación y la permeabilización de la vía aérea. Eso finalmente es como el primer abordaje que hacen cuando la persona está conectada a ventilación mecánica. Luego, posterior a eso, y dependiendo de finalmente los parámetros hemodinámicos, cardiovasculares y los criterios que permitan finalmente dar un paso hacia otro tipo de instancias, los kinesiólogos y las kinesiólogas en estas unidades ya van a empezar a trabajar con algunas funciones más avanzadas como la bipedestación, el sedente en el borde de la cama y la marcha, que finalmente van a permitir que la persona se reintegre de mejor manera posteriormente a un proceso de rehabilitación y de realización de actividades de la vida diaria. Jaime, tú comentabas que, bueno, está el proceso en que el kinesiólogo participa al momento de colocar al paciente para que esté conectado con la ventilación mecánica. También se encargan de la rehabilitación muscular en tema de la respiración, pero hablabas sobre colocar al paciente cuando ya está entubado en la cama sentado. No sé si comprendí bien esa parte, a ver si puedes reexplicarla. Sí. Finalmente, Javiera, lo que ocurre es que un paciente inicialmente que está recibiendo ventilación mecánica está en un reposo prolongado, hay diferentes sedaciones que permiten que esta persona esté en esta condición finalmente con un tubo que lo está favoreciendo en el proceso de respiración como tal. Y en ese sentido, los kinesiólogos cumplen diferentes roles dentro de este proceso, ya sea, como dije anteriormente, trabajando los rangos, el movimiento, evitar finalmente las posturas prolongadas en el tiempo, pero ya una vez que hemodinámicamente hablando y cardiovascularmente hablando está mejor este paciente, ya empiezan con todo el proceso que incluye el destete o la extubación del paciente y luego el proceso para reentrenarlo en algunas actividades que ya tienen que ver con el sedente, con el bípedo y con la marcha. Entonces, finalmente es como un proceso y hay diferentes etapas dentro del mismo. Claro, como una cadena que va vinculando el rol del kinesiólogo en diferentes áreas, diferentes acciones. Por ejemplo, cuando el paciente está en su cama, los kinesiólogos van también movilizando, por ejemplo, las piernas, los brazos, para que las articulaciones no se deterioren más de lo que ya están. Exactamente, hay un trabajo ahí dentro del equipo completo que lo conforman, bueno, médicos, enfermeros, enfermeras, kinesiólogos, que tiene que ver con la prevención de algunas complicaciones asociadas al reposo prolongado, las úlceras por presión, finalmente, la pérdida de los rangos, el deterioro en el movimiento como tal, y finalmente, una vez que ya todas estas condiciones, a través del avance del proceso patológico, permiten que nosotros podamos intervenir un poco más,
también se empiezan a hacer trabajos específicos que permitan paliar un poco estos déficits que se van generando, que uno de los principales durante el reposo prolongado es la debilidad muscular. Jaime, más o menos, ¿cuánto dura esta rehabilitación muscular cuando ya el paciente es extubado? ¿Hay algún rango de meses, de semanas o depende de cada paciente? Los procesos son individuales en general, va a depender del tiempo que estuvo en ventilación mecánica, el tiempo en sedación, el tiempo de reposo. También van a influir los factores o las comorbilidades que tenga, si es que tenía alguna patología previa o no, si es que su estado de salud era más sedentario finalmente desde lo que es actividad física y ejercicio o tenía una preparación mayor. Al final cada caso se tiene que ver de manera individualizada para finalmente obtener los mejores resultados. Creo que tocaste un punto que ya tenía un poco pensado, que es el tema de las personas que están intubadas. Hoy en día vemos que también hay jóvenes, adolescentes intubados que padecen obesidad, que son sedentarios, y hay una diferencia entre quizás una persona que ha desarrollado deporte toda su vida también con estas personas. Por ejemplo, ¿qué tipo de rehabilitación se utiliza o se realiza con una persona que no ha practicado deporte toda su vida y que quizás su musculatura, por ese hecho, ya viene un poco más deteriorada? Sí, mira, un poco con el tema del coronavirus es una presentación bastante extraña tanto en las poblaciones adultos, adultos jóvenes. Finalmente, siempre hemos pensado que una mejor capacidad física inicial va a presentar un mejor resultado final. Y finalmente el tener una mejor musculatura, un mejor sistema cardiovascular, una mejor capacidad funcional previo a la patología, podría generar un mejor pronóstico en la mayoría de los casos. Ahora, como te decía antes, esto va a depender de muchos factores y ese es uno de los que podría aportar en la rehabilitación, pero no hay ciencia ni exactitud respecto a cuál es el aporte que esto podría generar. Ahora, sí está claro que una persona entrenada con una mejor capacidad física y funcional, en su proceso posterior podría tener mejores resultados y más rápidos asociados a finalmente esta base fisiológica que tiene, en comparación a una persona que es obesa o que presenta altos niveles de sedentarismo dentro de su día a día. En conclusión, puedo también generar como síntesis todas las musculaturas de las personas, la estructura ósea también son diferentes y por eso los procesos individuales son distintos también. Exactamente. Ahora, da lo mismo, independiente de que la persona sea joven, adulto o adulto mayor, el reposo prolongado va a impactar igual en ellos. Hay muchos estudios que muestran que la pérdida de masa muscular posterior a un reposo prolongado es muy alto, musculatura como el cuádriceps, que es musculatura del segmento de la pierna, puede perder entre un 5 y un 9% de su masa muscular y llevar eso a que la persona pierda un 20 o un 25% de su fuerza. Y a medida que más días pasan en esta situación de intubación, de reposo, esta condición se exacerba finalmente. Entonces la debilidad muscular va a ser algo transversal finalmente a cualquier tipo de población y a cualquier persona que finalmente tenga esta patología y curse con este cuadro en la UCI. Jaime, una pregunta que me surge luego que tú mencionas que casi alrededor de un 5% de la musculatura en el tema de las piernas se podía perder. ¿Qué otro tipo de musculatura resultaría más afectada al estar en este proceso de intubación? Y para luego pasar al tema de la rehabilitación que también nos convoca hoy en día. Sí, en general, Javiera, se describe que la mayor pérdida de masa muscular está en las extremidades superiores e inferiores, pero dado que hay otros músculos que participan, por ejemplo, en el proceso de respiración normal, el diafragma también se ve afectado, la musculatura intercostal, por ende, la alteración es genérica en relación a la debilidad de la musculatura. Y a raíz de eso, finalmente, es que muchas de las personas que han tenido coronavirus, que estuvieron en UCI, o que están en UCI sienten debilidad, mucha fatiga, esta sensación de ahogo o de disnea, finalmente, de falta de aire, y que finalmente está asociado a toda la pérdida de la masa muscular para cumplir sus funciones regulares dentro de un día a día. Ahora pasando al tema de la rehabilitación, que si nos puedes comentar un poco de eso, porque me imagino que no es llegar y parar al paciente y que comience a caminar como lo hacía en su vida normal antes de estar infectado por COVID-19. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo se realiza?
Sí, lo primero, como te comentaba antes, es finalmente toda la evaluación en la misma UCI, en las clínicas y hospitales, en donde frente a una estabilidad cardiopulmonar y hemodinámica, se empiezan a autorizar la realización de algunas actividades como es el sedente, el bípedo o la marcha, y finalmente las personas tienen que ir cumpliendo con algunos criterios de seguridad para poder empezar a implementar mayores intervenciones en la rehabilitación. Entonces, una vez que ya todos estos criterios se van cumpliendo, un equipo multidisciplinario se enfoca en el apoyo a la persona, en donde se van a integrar profesionales como kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, enfermeros y médicos. Y finalmente, posterior a eso, del trabajo en el hospital y cuando ya se le da el alta, se integran a otro tipo de programas en donde lo que se busca finalmente, según lineamientos de la OMS, de la OPS, es guiar este proceso de rehabilitación para permitir una recuperación funcional, mejorar su participación y la calidad de vida. Entonces, en ese sentido, como a grandes rasgos, posterior a que la persona ya sale de la UCI y sale del hospital y lo dan el alta, tendríamos que buscar reacondicionar su condición funcional desde todos los parámetros. O sea, hablaríamos de mejorar su capacidad cardiovascular, cardiorrespiratoria, su capacidad funcional como tal. Trabajaríamos, por ejemplo, el balance, el equilibrio, la fuerza, la flexibilidad, los rangos de movimiento, todo esto pensando en que pueda realizar las actividades de la vida diaria sin complicaciones. Ahora, los estudios muestran que los usuarios que tienen COVID, que están por un tiempo prolongado dentro de las UCI, pueden estar hasta 6 meses o más con algunas complicaciones asociadas a la patología. Es decir, es casi somos nuevamente un bebé que está intentando volver a caminar, volver a medir su fuerza, todo aprenderlo de nuevo. Y también creo que conversando contigo y de todas las personas que nos ven, es importante hacer un llamado a cuidarse, a respetar las normas sanitarias, a no juntarse con personas, a utilizar la mascarilla, porque es un proceso bastante difícil en donde ustedes tienen mucho trabajo, ya las personas en el hospital lo tienen, pero ustedes también ayudando a las personas a volver a caminar, a medir su fuerza, a volver a correr y a volver a desarrollarse como un individuo. Sí, efectivamente, el largo transcurso que ha tenido la pandemia ha afectado efectivamente a las personas en su capacidad como para ponerse en la situación del personal de salud y también de su propio cuidado de salud, como así, por así decirlo. En ese sentido, las experiencias previas de patologías similares al coronavirus como el SARS o el MERS nos han indicado que los efectos se pueden mantener durante mucho tiempo en las personas que tienen estas patologías, con una reducción de la función de la capacidad pulmonar, de la capacidad para ejercitarse, como te comentaba antes, hasta 6 meses o incluso un año, con hartos problemas que además no solamente tienen que ver con alteraciones físicas, sino que también con alteraciones cognitivas, con alteraciones de salud mental. Entonces, este es un problema grande y creo que durante los últimos meses hemos relajado mucho nuestros propios cuidados personales para evitar la transmisión de este virus. Jaime, a ti desde una experiencia ya más personal de testimonio, ¿qué, qué rango de edad te ha tocado rehabilitar? Porque también es importante, hoy en día los jóvenes quizás le tenemos menos miedo al virus o ya las personas que están inoculadas, vacunadas también han descuidado un poco las medidas. Creo que tu testimonio sería bastante importante y relevante para generar un mensaje de concientización en la sociedad. Sí, en general, el último tiempo, y son alrededor de los últimos 2 meses, ha aumentado el número de personas que buscan finalmente este proceso posterior al alta hospitalaria y que aproximadamente están en el rango de los 30 a 40 años. Esa ha sido la mayor cantidad. Ahora, como estos programas recién se están instaurando dentro de los diferentes servicios, también el proceso ha sido un poco más lento cuando ya tienen el alta hospitalaria. En los hospitales, en las clínicas, en los centros de mayor complejidad, tienen una cadena de finalmente trabajo en donde pasan de la UTI a la UCI, después pasan a los intermedios, a los médicos quirúrgicos y luego hacen la rehabilitación ahí mismo. Los usuarios que llegan con nosotros son personas que han salido ya de ese proceso y que están buscando finalmente recobrar mayor funcionalidad y mejorar su masa muscular y su capacidad física como tal para reintegrarse a otras actividades.
Antes de partir la entrevista, tú me comentabas desde tu especialidad y quizás abordarlo un poco desde la fisioterapia, si no me equivoco, tú me corriges si estoy mal en el tema de tu especialidad. Sí, yo me dedico a la fisiología clínica del ejercicio y a la kinesiología traumatológica y ortopédica. Y ahí en relación a ese trabajo, bueno, hay un tremendo desafío asociado inicialmente a mejorar finalmente la readaptación muscular para poder realizar actividades, en donde hay que hacer una correcta prescripción del ejercicio finalmente para que la persona pueda lograr estos niveles que tenía previamente. Ahora, existe la posibilidad de que esa persona, dado el deterioro, nunca llegue al nivel previo. Entonces, hay que sentarse con las personas a conversar sobre las expectativas también que tienen, cuáles son los plazos que uno se va a plantear. Y desde la especialidad de la prescripción del ejercicio, nosotros utilizamos baterías de evaluación, tanto a nivel cardiopulmonar, muscular, de rango, flexibilidad, que nos permiten plantear un avance y una progresión en las cargas que vamos a ocupar para, de esa manera, entregar una rehabilitación adecuada e individualizada con cada una de las personas. Entonces, inicialmente uno comienza con bajas cargas en el trabajo y a medida que va tolerando mejor, va rindiendo mejor en las evaluaciones, uno puede ir subiendo esto e incrementando gradualmente las actividades en el día a día. Generalmente, ¿qué tipo de ejercicios desarrollará una persona que estuvo intubada? O sea, inicialmente, después de la extubación, lo más probable es que sean ejercicios que tengan que ver con mantención de rango de movimiento, una activación inicial quizás a través de electroestimulación, de la musculatura, ejercicios básicos como la marcha o el hacer una transición desde, por ejemplo, la cama a una silla. Y a medida que ya las personas empiezan a tolerar mejor eso, al igual que cualquier persona, se puede empezar a hacer fortalecimiento muscular con sobrecarga, con uso de pesas, se puede utilizar marcha, bicicleta, a medida que vayan tolerando la situación. Entonces, por eso te comento que es tan individualizado, es tan personal de cada uno que quizás al ver una persona que era sedentaria no le vamos a poder exigir que dentro de la rehabilitación corra en un periodo avanzado de esta, porque él nunca lo hizo. Pero una persona que previamente era deportista, que era activo, lo más probable es que se va a ver beneficiado si es que nosotros vamos aumentando las cargas. En ese sentido, también preguntarte qué tipo de ejercicios para rehabilitar la musculatura en temas respiratorios. Por ejemplo, volver a respirar, exhalar, inhalar. ¿Cómo se hace ahí? Sí, en general, inicialmente los profesionales hacen mediciones a nivel hospitalario sobre finalmente la capacidad de la musculatura respiratoria y se puede entrenar con diferentes dispositivos, como se ha mostrado en otras patologías, con incentivadores finalmente, pero en general la musculatura respiratoria trabaja en finalmente todo el proceso, o sea, si tú haces entrenamiento de marcha, el sistema cardiorrespiratorio está integrado dentro de ese proceso, entonces a la vez que estás entrenando la marcha, estás entrenando la musculatura de la extremidad inferior, por ejemplo, igual estás entrenando el sistema respiratorio. Entonces, es difícil como hacer una disociación de cada una de las áreas, sino que lo que hay que buscar es trabajar integralmente a la persona. En conjunto, cada área, que no sea separado el trabajo, para que así la persona pueda rehabilitarse mejor. Para ir ya finalizando esta entrevista, preguntarte un poco desde tu opinión, ¿crees que se ha desvalorizado un poco el rol del kinesiólogo en todo este trabajo de la rehabilitación post-COVID-19 de una persona? Yo creo que el rol del kinesiólogo está tomando, a raíz de la pandemia, un rol más importante en la sociedad, pero no desde el valor que los equipos médicos y multidisciplinarios le dan, sino que desde el conocimiento que tenía de la población. Creo que nuestra profesión siempre fue muy conocida en áreas específicas y relacionada a algunas actividades puntuales. Y yo creo que esta pandemia a nosotros como gremio nos ha fortalecido en demostrar finalmente que somos una piedra angular también del sistema de salud y del trabajo que realizamos dentro de los equipos multidisciplinarios. Así que en ese sentido yo he visto que finalmente esto ha ido fortaleciendo finalmente nuestro gremio y demostrar a la población que nosotros también tenemos algo que decir y algo que aportar en su proceso y su salud.
Gracias, Jaime, por acompañarnos en esta entrevista, explicarnos el proceso de rehabilitación post la intubación de COVID-19, hacer ese llamado a la sociedad, a las personas a que se sigan cuidando, porque tú bien lo dijiste, personas entre 30 y 40 años están intubados y tienen que hacer este proceso de rehabilitación que depende de cada uno de ellos y no es que en 2 días estén bien, sino que a veces es un trabajo largo. Te agradezco por haber estado presente aquí con nosotros. Muchas gracias, Javier. Efectivamente, mandar un último mensaje de seguir resguardándonos, tomando las medidas, usar los elementos de protección personal para evitar la transmisión del virus, que eso muchas veces no puede afectarte a ti, pero puede afectar a las personas que te rodean. Así que efectivamente el llamado es a seguir tomando los resguardos y evitar los problemas a largo plazo que esta patología puede generar. Gracias a ti y gracias a todos nuestros amigos de Soy TV que nos ven. El llamado ya está hecho por nuestro especialista Jaime Pantoja, kinesiólogo, a seguir cuidándonos, a ser conscientes de que también podemos infectar a nuestros abuelos, a nuestras mamás, a nuestros papás y no queremos que terminen intubados y tampoco nosotros. Nos encontramos en una próxima oportunidad y que estén muy bien. Que esté muy bien, Javier.